Miren nuestra sociedad moderna. Tenemos más comodidad, más entretenimiento y más posesiones que ninguna otra generación en la historia. Hemos conquistado enfermedades, hemos viajado a la luna, tenemos el conocimiento del mundo en la palma de nuestra mano. Y sin embargo, muchos de nosotros, en los momentos de silencio, cuando el ruido de las distracciones se apaga, nos sentimos vacíos. Sentimos una sutil pero persistente falta de algo, una apatía, un aburrimiento, una sensación de que, en el fondo, nuestra vida carece de un verdadero y profundo significado. Nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente nos impulsa como seres humanos? Algunos grandes pensadores han dicho que es la búsqueda del placer, evitar el dolor a toda costa. Otros, que es la búsqueda del poder, la voluntad de dominar. Pero yo, habiendo vivido y trabajado en el laboratorio más extremo del sufrimiento humano, un lugar donde el placer y el poder eran conceptos de un planeta lejano, les digo que se equivocan. La fuerza motriz más profunda, más fundamental y más resistente del ser humano es la voluntad de encontrar un sentido a su vida. He visto con mis propios ojos la verdad de la célebre frase de Nietzsche. Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Permítanme llevarlos por un momento a ese laboratorio, a un campo de concentración nazi. Un lugar diseñado para despojar al hombre de todo lo que lo hace humano. Nos quitaron nuestros nombres y nos dieron números. Nos quitaron nuestra ropa y nos dieron harapos. Nos quitaron nuestra libertad, nuestra dignidad, nuestras familias, nuestra salud. Cuando a un hombre se le quita todo, cuando cada día es una lucha brutal por un trozo de pan y por sobrevivir a una helada más, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es la última de las libertades humanas, la libertad de elegir la propia actitud ante un conjunto de circunstancias dadas. Y lo que observé allí, no como una teoría, sino como un hecho clínico, fue que los prisioneros que lograban sobrevivir no eran necesariamente los más fuertes físicamente. A menudo, los más robustos eran los primeros en derrumbarse. Los que sobrevivían eran aquellos que mantenían un sentido, un propósito, un porqué que los anclaba al futuro. Recuerdo a dos hombres, ambos en mi misma barraca, ambos en un estado de agotamiento similar. El primero, un día, me confesó que había perdido toda esperanza. Ya no esperaba nada de la vida. Al día siguiente, se negó a levantarse para pasar lista. Se quedó en su litera, fumó el último cigarrillo que había guardado, un gesto que todos sabíamos que significaba que había renunciado. Y en las siguientes 48 horas, falleció. No fue tanto la enfermedad, sino la pérdida total de sentido lo que lo mató. El otro hombre, en cambio, se aferraba a una imagen. Era un científico, y antes de ser capturado, estaba a punto de terminar una serie de libros. Nadie sabía si su manuscrito había sobrevivido, pero su propósito era claro. Debía sobrevivir para poder reescribir y completar su obra. Otro hombre se aferraba a la imagen de su esposa, a la tarea de reencontrarse con ella al final de la guerra. Este enfoque en una tarea futura, en un ser amado, era lo que les daba la fuerza interior para soportar el vacío y el horror del presente. Su ¿por qué? Les permitió soportar un ¿cómo? Que era casi insoportable. Ustedes, afortunadamente, no se encuentran en un campo de concentración. Pero la ley fundamental de la naturaleza humana es la misma, tanto en el sufrimiento extremo como en la comodidad de la vida cotidiana. Una vida sin sentido es una vida de desesperación silenciosa, lo que yo llamo el vacío existencial. Es la causa de muchas de las adicciones, de la depresión y de la agresión que vemos en nuestro mundo próspero. La gente intenta llenar ese vacío con placeres superficiales, con poder, con posesiones, pero es como intentar llenar un abismo con arena. El sentido no es algo que se pueda comprar. Y tampoco es algo que se pueda encontrar como si fuera un objeto perdido. El sentido debe ser descubierto. Y se descubre no al mirar hacia nuestro interior en busca de nuestros propios estados de ánimo, sino al mirar hacia afuera, hacia el mundo, y responder a sus llamadas. Mi experiencia me ha enseñado que podemos descubrir el sentido en nuestra vida de tres maneras. La primera es creando un trabajo o realizando una acción. Encontramos sentido en lo que damos al mundo, en nuestra contribución, en nuestra misión. Ya sea construir una casa, escribir un libro, criar a un hijo o realizar nuestro trabajo con excelencia.
La segunda manera es experimentando algo o encontrando a alguien. Encontramos sentido al experimentar los grandes valores de la vida, la bondad, la verdad, la belleza. Podemos encontrar un profundo sentido al contemplar una puesta de sol, al sumergirnos en una obra de arte, o, de la forma más poderosa de todas, al amar a otra persona. El amor es el acto de ver el potencial en otro ser humano y ayudarlo a realizarlo. Pero la tercera vía es la más profunda, y es la que nos da esperanza incluso en las circunstancias más oscuras. Podemos encontrar sentido en la actitud que tomamos ante el sufrimiento inevitable. Hay situaciones en la vida que no podemos cambiar. Una enfermedad incurable, la pérdida de un ser querido, una catástrofe. En esos momentos, cuando nos enfrentamos a un destino que no podemos alterar, se nos presenta la oportunidad de alcanzar la mayor de las grandezas humanas. Tenemos la libertad de elegir cómo vamos a enfrentar ese sufrimiento. Podemos elegir derrumbarnos con amargura y autocompasión, o podemos elegir enfrentar nuestro destino con coraje, con dignidad y con la voluntad de convertir nuestra tragedia personal en un triunfo interior. Su desafío hoy no es que encuentren el sentido de la vida en una sola noche. Es que comiencen la búsqueda de su sentido personal. Es que dejen de hacerse la pregunta equivocada. Durante demasiado tiempo, hemos estado preguntando, ¿qué espero yo de la vida? ¿Qué me puede dar la vida para hacerme feliz? Y a menudo nos sentimos frustrados con la respuesta. Pero la vida, en última instancia, no nos debe nada. Somos nosotros los que le debemos algo a la vida. Así que su llamada a la acción es esta. Quiero que esta noche, en un momento de quietud, inviertan la pregunta. Dejen de preguntar qué esperan de la vida. Y háganse la pregunta que la vida les está haciendo a ustedes. Pregúntense, ¿qué espera la vida de mí? ¿Qué trabajo inconcluso en el mundo está esperando mi contribución única? ¿Qué ser amado está esperando mi amor y mi apoyo incondicional? ¿Qué sufrimiento, ya sea propio o ajeno, está esperando mi coraje para ser enfrentado con dignidad y sin amargura? Escuchen la respuesta. No vendrá como un trueno desde el cielo. Vendrá como un susurro en la conciencia, como una responsabilidad que los llama. Esa respuesta es su ¿por qué? Ese es su primer paso en el camino del sentido. A un hombre le pueden quitar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección de su propio camino. El placer es un subproducto del sentido, no la meta. El poder es una sombra, a menudo ilusoria. Pero el sentido es una luz. Una luz que puede brillar incluso en la más profunda y absoluta de las oscuridades. Encuentren su porqué. Y podrán vivir, e incluso morir, con cualquier cómo.